ingeniero, se ingeniero. escucha bien todo. Perfecto, pero si hace rato igual, pero el problema era el acople nada más, que era como si yo estuviese con dos equipos, pero no estoy con dos equipos, solamente con uno. No sé por qué me salió también que estaba como otro participante, estaba como anfitrión y como participante también. Muy bien, jóvenes. Entonces ya estamos con la tolerancia que indica el reglamento también, ¿no? Entre 5 y 15 minutos la tolerancia para el inicio de clases, estamos bien. Antes de iniciar, jóvenes, bueno, la última clase que tuvimos, ¿no es cierto? Todavía ya sabíamos que iban a ser las clases de tipo presencial, pero no teníamos nada oficial, ¿no es cierto? La semana anterior. Entonces, una vez que salió, yo les envié la resolución, es una resolución rectoral, ya está firmada y dice ahí, ¿no es cierto?, que encomienda, así dice, no combina, o sea, no ordena, sino encomienda, dice, a las unidades facultativas de carrera, etcétera, para que simplemente las clases presenciales. Pero les comento que también dice, ¿no es cierto?, el tema de las normas de bioseguridad, pero eso es muy genérico, ¿no es cierto? ¿Qué es bioseguridad? Barbijo, alcohol, distanciamiento, aforo, digamos, por la capacidad de aula, etcétera. Y les comento que ayer me llegó, o tal vez también, seguramente ustedes lo tienen, pero llegó en el grupo de docentes, que en la facultad no sé si en esta semana seguramente va a haber un consejo facultativo justamente para reglamentar. Incluso habla lo siguiente, por ejemplo, hay docentes que pueden tener enfermedades de base y ellos van a continuar con el sistema virtual, pero tienen que justificar, obviamente, no tienen que dar una carta, seguramente no sé, una orden médica, algo así. Y obviamente también hay casos, por ejemplo, preventivos, digamos, ¿no? Puede ser que alguien esté, digamos, no sé, con una tos o con un resfriado, entonces eso todo se va a reglamentar, ¿ya? Justamente va a salir algo escrito también, y eso ya va a ser por facultades. Entonces vamos a estar a la espera de eso, pero por el momento nosotros ya la clase siguiente ya es presencial, ya, ¿no? ¿Cierto? Ya está, ya nos vamos a basar en la resolución rectoral, pero por lo menos, jóvenes, todos tienen que tener el barbijo. Obviamente, somos más de 60, somos, y ahí no sé si sigan las inscripciones o incluso va a haber adición, casos especiales, ¿no es cierto? Entonces puede ser, las aulas que tenemos asignadas son grandes, de todas maneras vamos a tratar de mantener el distanciamiento, pero por lo menos, jóvenes, el barbijo, ya, si no, no vamos a entrar al aula, ya. Eso ustedes ya lo saben, y vamos a estar a la espera de la reglamentación, ¿no es cierto?, de todo lo que va a ser justamente las medidas de bioseguridad, o incluso algunos de ustedes también, ¿no es cierto?, pueden tener algún síntoma de resfrío o cualquier otro, entonces vamos a ver cómo se va a reglamentar eso para que no pierdan la asistencia, ¿no es cierto? Todo eso vamos a estar a la espera entonces de la resolución del Consejo Facultativo, que seguramente se va a llevar a cabo en esta semana, ¿no? Muy bien, entonces empezamos, jóvenes, ¿ya? Entonces ya esta clase estaba planificada, ¿no es cierto?, en realidad para el día lunes y la de hoy, digamos, ¿no? El tema de la luz, o sea, como digamos, una definición cuantitativa, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos, en base a eso, poder desarrollar nuestro contenido de la primera parte, que es del Lumino-T. Entonces, vamos a hacer como ya lo vimos en la metodología, que era netamente para virtual, pero todavía estamos en virtual. Entonces, esta es nuestra última clase de virtual, entonces vamos a aplicar la misma metodología. Entonces, voy a hacer el resumen, porque todo el desarrollo, para empezar, hay un texto guía, ¿no es cierto?, que esto es como un extracto del texto guía. Está todo esto, está también el tutorial pizarra, que eso es como si estuviéramos en clases, ¿no es cierto?, presenciales. Eso también ya está publicado en el aula virtual, y eso es lo que tendría que haber desarrollado, ¿no es cierto?, el día lunes. Entonces, yo voy a hacer el resumen. Muy bien, vamos a empezar entonces o leyendo más bien aquí la definición de lo que es más bien la luminotecnia. Aquí está. La luminotecnia, ¿qué es la luminotecnia? Fíjense.
es una ciencia que estudia, ¿no es cierto?, las técnicas para el diseño de los sistemas de iluminación de interiores y exteriores. Esto tiene mucho que ver con la ingeniería eléctrica o electrónica, ¿no es cierto?, o electromecánica, porque la iluminación normalmente, ¿no es cierto?, para, por lo menos en horarios de la noche o en determinados ambientes, es artificial. Entonces, la iluminación artificial se consigue a través de la energía eléctrica, ¿no? Que son las lámparas eléctricas o los focos que denominamos comúnmente, ¿no es cierto? Esos artefactos o dispositivos convierten la energía eléctrica, la convierten en lumínica. Eso nosotros vamos a utilizar para iluminar interiores, aulas, bibliotecas, no sé, pues escenarios. En nuestro caso, por ejemplo, dormitorio, living comedor, cocina, etcétera, ¿no? Y en exteriores, calles, avenidas, campos deportivos, etcétera, carreteras. ¿Está bien? Esa es la definición. Entonces, vamos a estudiar las técnicas que nos van a permitir realizar el diseño de esto, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, como mencionábamos anteriormente, con la ingeniería eléctrica. Muy bien, para eso vamos a empezar, ¿no es cierto?, estudiando lo que es la luz, porque es la naturaleza de la luz, es la que nos va a permitir, ¿no es cierto?, poder, por ejemplo, ver objetos, tamaños, colores en horas de la noche, porque en el día tenemos una luz natural, que es la luz de radiación solar, ¿no es cierto? Pero ya en horarios nocturnos, fíjense, ya tenemos que recurrir, ¿no es cierto?, a fuentes artificiales que son las lámparas eléctricas. Entonces, las lámparas eléctricas producen luz. ¿Qué es la luz? Es una radiación electromagnética en un determinado rango de frecuencia, la cual es perceptible por el ojo humano. Y esa radiación está dentro del espectro electromagnético. Eso lo vimos, ¿no es cierto?, lo vimos en electrotecnia y seguramente en alguna otra materia de física también. Fíjense, eso está cuantificado. Aquí está. Es aproximadamente desde los 400 nanómetros hasta los 750 nanómetros aproximadamente. Cualquier radiación dentro de este rango de frecuencias o longitudes de onda es visible por el ojo humano. Y fíjense, ¿no es cierto?, cada longitud de onda o cada frecuencia le corresponde un determinado color. Por ejemplo, aquí los de menor longitud de onda son los colores azules. Digo azules porque hay una gran tonalidad de colores azules, ¿no? Más o menos en la parte media de este espectro están los colores amarillos y en todas sus tonalidades. Y en el otro extremo, cerca de los 700 nanómetros, están los colores rojos. Rojos, o sea, digo también en plural porque hay una gran tonalidad, ¿no es cierto? Y fíjense entre el azul y el amarillo, la combinación de ellos, aproximadamente, fíjense, entre los 520 o 550 nanómetros, se produce el color verde, ¿no? Que es como una mezcla entre el azul y el amarillo. Lo mismo, entre el amarillo y el rojo, ¿no es cierto? Aproximadamente en los 650, 700 nanómetros están los colores naranjas. ¿Está bien? Entonces, obviamente, ¿no es cierto? La fuente natural, que es el sol, produce este espectro de forma natural. Pues no hay nadie que le dé energía, digamos, ¿no? Bueno, debe tener energía, pero una energía natural, digamos, ¿no? No es una energía eléctrica, no es una energía artificial. Pero en el caso de las lámparas eléctricas, a través justamente de ellas, nosotros a partir de una fuente de energía eléctrica vamos a producir radiación lumínica. A ver, jóvenes, vamos a empezar con las participaciones, ¿ya? Esto ya lo dijimos, todo esto es conocido, como les decía, ¿no? Tanto no sé si ustedes, no creo que no era electrotecnia, pero teoría de ondas, ya, ¿no es cierto? O tal vez alguno del plan antiguo que creo que y ya no hay. en física 4 se ve eso. O física 4 también, es por eso les decía, en física y en teoría de ondas, ya lo vimos. Les pregunto, a ver, por participación. Aquí tenemos, ¿no? Todos describimos los colores en las diferentes longitudes de onda. ¿Dónde se encuentra el color blanco?
¿Dónde está el color blanco? No se puede ver. La luz, ¿Sí? la luz No hay. blanca se produce, se produce por medio de toda la radiación perceptible al ojo humano. Muy bien, Guzmán, muy bien, muy bien. Obviamente, no está como una longitud de onda o como una frecuencia aquí, no hay. Pero cuando se produce una radiación de todo el espectro, como dice Guzmán, entonces nosotros lo percibimos como luz blanca. Por ejemplo, el sol produce toda esta radiación. Y además el sol produce, fíjense aquí, las radiaciones cercanas, ¿no es cierto? Cerca del azul están las radiaciones ultravioleta y cerca de los rojos, de los infrarrojos, ¿no? A mayor, en el caso del ultravioleta, a menor longitud de onda y el infrarrojo a mayor longitud de onda del espectro visible. Eso ya no son visibles por el ojo humano. Pero el sol produce una gran radiación, ¿no es cierto? Produce de todo tipo de radiaciones, pero dentro de eso está el espectro visible, ¿no? Muy bien. A ver, y entonces, ¿y dónde está el color negro? Pues Maya tiene una participación, ¿no? ¿Dónde está el color negro? Es la ausencia de la luz. Ochoa dijo, ¿no? Sí, es la ausencia de todas las ondas espectrales de luz. No, pero alguien, usted participó, por lo menos yo vi o escuché como otro tono de voz. Fui yo, ingeniero. Sí, yo escuché, pero Rivera, bueno, también le vamos a dar participación a Rivera, fue, ¿sí? Rivera, yo, o sea, recuerdo la tonalidad de su voz. ¿Y quién más fue el que participó? Ochoa, ¿no? Un ratito. Ochoa. Les voy a pedir un ratito. Un minuto. Guzmán, perdón, tu primer nombre. Guzmán Paredes Jean-Pierre, ingeniero. Ingeniero, entonces en resumen el blanco corresponde a todas las... Por favor, un ratito voy a calificar ya. Luego, su apellido del que participó segundo, por favor. Rivera Sánchez. ¿Cómo? Rivera. No, por favor, lo que les voy a pedir es que se identifiquen con el primer apellido y primer nombre. Rivera, su primer nombre. Rivera Mario. Perfecto. Y Ochoa. Ochoa Iván. Iván, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, fíjense, no sé si voy a dar respuesta a lo que preguntaba su compañero. Entonces, en conclusión, la participación de sus compañeros fue la siguiente. Primero pregunté, ¿no es cierto?, ¿dónde está el color blanco? El color blanco se produce cuando hay una radiación de todo el espectro visible. O sea, están todos los azules, todos los verdes, todos los amarillos, todos los naranjas y todos los rojos. ¿Y dónde está el color negro? Como lo dijeron sus compañeros, es ausencia de luz, no hay luz, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos una prenda de color negro, ¿no es cierto? Vamos a ver eso después. O digamos una pared o una ropa, digamos, ¿no? Porque hay negro. Lo que hace es, por ejemplo, la radiación solar lo absorbe absolutamente todo y no refleja nada. Entonces, por eso es que vemos como color negro, ¿no? Eso vamos a ver después las características de las diferentes superficies, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Ahora, su compañero que quería participar, que quería preguntar. Ingeniero, entonces, por ejemplo, hay animales, digamos, que ven la luz ultravioleta y los infrarrojos. ¿Esos tendrían un mayor espectro visible? Sí. Por ejemplo, los murciélagos, no sé si verán, ¿no? Pero lo perciben. Por ejemplo, los murciélagos lo perciben las ondas de radio.
de los radares, o sea, la que nosotros no vemos. Porque, por ejemplo, ellos ven, o sea, lo perciben. No sé si tendrán visión o en sus sentidos, no sé cómo, pero lo perciben, o en sus oídos, no sé. Pero ellos perciben, por ejemplo, la radiación de la telefonía celular. Nosotros no lo vemos, ¿no es cierto? Obviamente vemos cuando ya lo vemos el celular, pero en la onda, en el aire, cuando está en la radiación, no lo vemos. Y muchos animales tienen, no sé si son capacidades, pero son diferentes rangos de visión. Otra cosa que yo escuché, que no estoy seguro, no leí algo científico, algo que constate, dice que los perros, por ejemplo, solamente ven en blanco y negro. No lo sé, no, lo confirmaría si es que haya leído en algo científico con fuente, digamos, lo leí así nomás, ¿no? Por eso, los diferentes animales tienen diferentes rangos de visión, ¿no? Por ejemplo, el perro, ¿por qué reconoce? Porque si vemos en blanco y negro, dos personas se parecerían prácticamente lo mismo, si tuvieran la misma forma. Los perros por el olfato. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Otros animales desarrollan otro tipo de sentidos. Por ejemplo, el perro creo que tiene como 500 a 600 veces más capacidad del olfato que el ser humano. Eso es, ¿ya? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta más, si no, continuamos. Continuamos. Muy bien, entonces esa es la luz, ¿no es cierto? Está aquí cuantificado ya, ¿no es cierto? Está en parámetros físicos, ¿no es cierto? Que nosotros ya conocemos, sus definiciones, sus magnitudes, que es la longitud de onda. También esto se lo puede representar en frecuencia, ¿no? Porque hay una formulita, pues, que es la velocidad es frecuencia por longitud de onda, ¿no? En esa relación. Si ustedes recuerdan que la velocidad de la luz en el aire o en el vacío es una constante, ¿no? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, de esa relación se saca, ¿no? Porque algunos lo expresan aquí también. Aquí está como longitud de onda, pero también se puede expresar en frecuencia. Muy bien, continuamos. Entonces, ahora vamos a ver lo que se denominan las magnitudes fotométricas. Aquí vamos a empezar a cuantificar, ¿no es cierto?, la luz. Nosotros muchas veces tenemos conocimiento de magnitudes, por ejemplo, de peso, ¿no? Kilogramo, gramo, tonelada, libra, etcétera. Velocidad, metros sobre segundo, kilómetros por hora, pero no conocemos todavía, o tal vez alguien conoce, pero no es tan común conocerlo. Entonces, lo que vamos a hacer con las magnitudes fotométricas, vamos a permitir cuantificar las radiaciones visibles con respecto a la percepción visual del ojo humano. Vamos a empezar, por ejemplo, con el flujo luminoso. ¿Qué es el flujo luminoso? Es la potencia lumínica, ¿no es cierto?, que percibe el ojo humano. La unidad base de la potencia, lo sabemos, es el vatio, ¿no es cierto? Puede ser potencia eléctrica, potencia mecánica, lo que sea, es el vatio. Pero para distinguir, para diferenciar, lo que pasa es que, como les decía, ¿no es cierto?, esto va a estar muy relacionado con la potencia eléctrica, porque las fuentes artificiales, que son las lámparas eléctricas, van a generar energía lumínica a partir de una fuente eléctrica. Entonces, normalmente el vatio es como el vatio eléctrico. Para diferenciar, nosotros lo ponemos como vatio luz, pero es lo mismo, ¿no es cierto? Es la unidad de potencia. Pero fíjense, aquí hay algo más. En la luminotecnia se utiliza la unidad del lumen, que tiene una equivalencia con la potencia lumínica, digamos, con el vatio luz, de la siguiente manera. 680 lúmenes es igual a un vatio luz. Esto lo determinaron los luminotécnicos, los estudiosos de la luminotecnia. Fíjense, yo voy a hacer una equivalencia aquí. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en la ingeniería mecánica, un HP, ¿no es cierto?, es igual, ¿alguien me ayuda? 746, puede ser, algún mecánico o electromecánico, 746, 748, ¿no? Vatios. 745,7. Bueno, 746. cualquiera, hay algunos que lo toman 748, dejémoslo ahí. Entonces, fíjense, esto es lo mismo. O sea, esto es como una equivalencia, ¿no es cierto?,
¿cómo podríamos decir? ¿No? Esto, fíjense, es el mismo concepto que esto. No estoy diciendo que sea igual, por eso. Fíjense, un vatio, digamos, en la luminotecnia es 680 lúmenes, ¿cierto? En la ingeniería mecánica, ¿por qué motivos? Ya cada ciencia tiene su porqué, digamos, ¿no? En todo caso, un vatio normal significaría 1/746 HP, ¿no es cierto? Entonces eso es lo mismo, ¿está bien? Pues normalmente, jóvenes, se utiliza en el estudio de la luminotecnia. Vamos a trabajar con lúmenes, pero esa es su equivalencia, ¿no? Y el vatio luz sabemos que es el vatio nada más, pues solamente que lo agregamos luz para identificar de qué es la potencia de la radiación lumínica, ¿no? Porque el vatio va a ser como vatio eléctrico, ¿no? Desde donde la fuente de energía. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, continuamos. Seguimos. La otra, ya vimos el flujo luminoso, ¿no? Entonces, la iluminancia, jóvenes, me parece que estoy repitiendo lo que está ya desarrollado, ¿no? Lo vamos a hacer un poco más de resumen. Iluminancia, vamos a dar más prioridad a la consulta. Entonces, iluminancia, fíjense, se define como la relación entre el flujo luminoso y el área que incide que incide la radiación lumínica. Fíjense, esto nos podemos imaginar una lámpara, está produciendo un flujo luminoso que lo vamos a tomar como diferencial, como una porción de esa diferencial de flujo, y va a llegar a una diferencial de área también. ¿Cómo se define la iluminancia? Se lo representa con la letra E mayúscula, flujo sobre área. Simplemente eso, y se acabó. ¿Está bien? Pregunto por participación, ¿por qué no lo ponemos directamente flujo sobre área? ¿Por qué lo representamos de forma diferencial? Porque en sí la superficie puede presentar deformaciones, o sea, no es algo liso, así constante. Entonces, Muy bien, Yasmín. Muy bien, Yasmín. Fíjense, ¿no es cierto? Porque esto puede tener deformaciones, ¿no es cierto? Pero lo voy a hacer así, porque es posible que la superficie pueda ser así, pues no siempre es, digamos, una superficie plana, ¿no? Pero además de eso, fíjense que el flujo luminoso también puede variar el flujo en diferentes zonas, ¿no? Aquí tener mayor radiación y otra mayor radiación, entonces no hay algo. La diferencial justamente es para poder representar de forma parcial, diferencial. Ya si queremos integrar, ya es la integración, pues queremos sumarlo o hacer un promedio, ¿no es cierto? Eso es, ¿ya? Esa es la definición. Entonces tenemos como unidad, fíjense, como unidad vamos a tener, ya sabemos, ¿no? La unidad del flujo es el lumen y el área metro cuadrado. Esa nueva unidad es el lux, que generalmente se lo abrevia como una LX, ¿ya? Entonces ya tenemos la iluminancia, que es el lux. Continuamos. Vamos a la emitancia. Esta se lo representa con la letra M mayúscula y se define, fíjense, como la relación entre el flujo luminoso y el área de la superficie, pero ahora, fíjense, está emitiendo. Anteriormente llegaba la radiación, ¿no es cierto? Fíjense ahora cómo está. Ahora está emitiendo la superficie. Fíjense esto, ¿qué puede ser? Puede ser una lámpara, ¿no es cierto? O puede ser la pared o la pizarra, ¿no es cierto? O lo que estamos viendo, pues el televisor, puede ser la pared, no sé, pues la calle, el campo deportivo, lo que sea, ¿no es cierto? Esto es lo que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Lo que sale, digamos, ya de la iluminación, ¿no? Entonces, fíjense, es el mismo concepto. Esta es la diferencial de flujo que está emitiendo y esta es de la diferencial del área, ¿no? Del área que está emitiendo esa superficie irradiante ahora, ¿no? Entonces, fíjense, como acabamos de mencionar, esto es como la definición exactamente que la anterior, pero su unidad queda como lúmenes sobre metro cuadrado y es diferente del lux, simplemente para diferenciarse, ¿no? Ahí está.
La única diferencia es que esto está, en el caso de la iluminancia, está iluminando a la superficie, la emitancia está emitiendo la superficie, ¿no es cierto? Está emitiendo radiación lumínica. Muy bien, si hay alguna pregunta, y si Ingeniero, no, tengo una pregunta. sí. Por ejemplo, en la iluminancia dice E es igual a diferencial de flujo sobre diferencial de área. Sí. ¿No debería ser diferencial de iluminancia ahí también? No, es que aquí estamos haciendo la definición de iluminancia en esto. Si queremos tomarlo como toda la superficie, ahí sí sería diferencial, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo la definición de iluminancia. No estamos queriendo calcular la iluminancia en toda esta superficie, ¿no es cierto? Ahí sí sería diferencial de iluminancia 1, 2, 3. Solamente es por la definición, ¿entiende, no? Si estuviésemos queriendo calcular la iluminancia en toda esta superficie, sí, pues sería diferencial de iluminancia 1, diferencial de iluminancia 2, etcétera, ¿no? Pero aquí estamos haciendo definición. Esa es la definición de iluminancia, ¿no? En una determinada área, DDA, para un determinado flujo DDF. ¿Está bien? No sé si hay alguna otra pregunta. Ingeniero, entonces el lux en sí es cuando se recibe, no cuando emite la... Exactamente. Aquí está la diferencia. Fíjense, aquí está la diferencia. A ver, con otro color lo voy a hacer con azul. Aquí está la diferencia. Fíjense, es lo mismo la iluminancia con la emitancia. Esta es la diferencia. Aquí, fíjense, aquí lo voy a exagerar o lo voy a hacer con algo más de mayor. ¿Dónde está? Aquí está. Es esto, ¿no es cierto? Fíjense, la iluminancia es cuando ilumina. Y la emitencia es cuando emite. O sea, aquí está llegando a la superficie, mientras que la iluminancia está saliendo de la superficie, ¿cierto? Está emitiendo. Y esto otro está iluminando. ¿Está bien? Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Ingeniero, tengo una consulta. A ver. Es sobre el coeficiente de reflectancia que está en el texto guía. ¿Será que nos puede ahondar un poco más en ese concepto? No, un ratito, eso lo vamos a ver después. ¿Ya? Después, en el efecto de visión lo vamos a ver. ¿Ya? Está bien, ingeniero, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Muy bien, continuamos. Entonces ya vimos, ¿no es cierto? Flujo luminoso, iluminancia y emitancia. Ahora vamos a ver, fíjense, lo que es la intensidad luminosa. Si aquí tenemos, fíjense, una fuente puntual S, ¿no es cierto? Y esa va a provocar una radiación lumínica bajo un determinado ángulo sólido, eso lo vieron en física, aquí definido como DDW, y en ese ángulo sólido va a emitir una radiación DDFI, o sea, un flujo, una diferencial de flujo. Fíjense, la intensidad luminosa se define como la relación entre el flujo luminoso sobre, en la diferencial de flujo sobre la diferencial. En este caso, fíjense, la unidad sería el lumen sobre el estéreo radial. No nos vamos a poder definir esto porque esto lo vieron en física, ¿no? Estéreo radial, cuya unidad se la designa como candela, el lumen sobre estéreo radial, y se lo simboliza como una CD, ¿no? Eso es. Aquí está la definición del ángulo sólido, es el área sobre esta distancia al cuadrado. Eso se vio en física, es algo geométrico nada más, ¿no? Entonces, lo que vamos a valorar de aquí, jóvenes, fíjense, lo siguiente, que ahora estamos definiendo ya una nueva magnitud, que en este caso es la intensidad luminosa, que se lo representa con la letra I mayúscula, ya es en una determinada dirección. Fíjense, aquí yo le voy a agregar algo, que aquí ya estamos tomando en cuenta, ¿no es cierto?, a la posición del observador. Ya estamos tomando en cuenta dónde se encuentra el observador. Vamos a ver. Así, ¿no es cierto? Bueno, ahí está.
ya está el observador, ya estamos tomando en cuenta porque estamos definiendo esta magnitud en una determinada dirección. En el otro caso no se tomaba en cuenta dónde estaba el observador, tanto en la iluminancia, el flujo luminoso, etcétera, ¿cierto? Perdón, quise decir emitancia, iluminancia y flujo luminoso, ¿no? Se acabó. Ahora sí, vamos a ver jóvenes, la magnitud que tiene mayor relación con el ojo humano. Eso es lo que dice aquí. Vamos a leer. Fíjense. Dice, se define como la relación entre la intensidad luminosa en una determinada dirección y el área de la fuente luminosa primaria y secundaria. Esta magnitud es la que tiene mayor proporcionalidad con el órgano de visión del ser humano. Fíjense, aquí está. Esto es, este es el área. Aquí le voy a poner, este es DDA. Aquí le voy a poner DDA. No, al revés. Es DDA, el que está aquí. Y eso va a producir, ¿no es cierto? Aquí, hacia aquí va a producir una DDI. Una DDI. Ahí está la definición. L es lo que va a percibir la luminancia, ¿no es cierto? Lo que va a percibir el ojo humano es DDI sobre DDA, o sea, la diferencial de intensidad luminosa que está en la dirección del observador sobre el área de la superficie que está iluminada. Su unidad es simplemente la candela sobre metro cuadrado, porque la unidad de la intensidad luminosa es candela y el área metro cuadrado. Fíjense en este gráfico, aquí aparecen todas las magnitudes. Fíjense, el flujo luminoso que está irradiando la fuente, ¿no es cierto? Aquí viene también una intensidad luminosa y aquí viene el lux, digamos la iluminancia, porque esta radiación de flujo sobre esta área, aquí tenemos la iluminancia, como dice aquí, iluminancia. Pero eso no queda ahí. El observador está en otra posición y aquí viene lo que preguntaba su compañero, que lo vamos a ver en una diapositiva siguiente. Fíjense, se produce el fenómeno de la reflexión y por la reflexión, dependiendo de la dirección que se encuentre el observador, ya con la nueva magnitud de luminancia, va a percibir el observador. Fíjense aquí, primero está tomando en cuenta la posición del observador. Y además está tomando en cuenta el tipo de superficie, porque esto, fíjense, si esto es la radiación del sol, por ejemplo, ¿no es cierto? Esto es luz blanca, pero la superficie, si fuese de color rojo, ya lo va a reflejar solamente el rojo. Y además de eso, está tomando en cuenta la posición del observador, ¿no? Entonces, esta es la magnitud, digamos, de fotométrica de mayor proporcionalidad con el ojo humano. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Muy bien, jóvenes, les propongo, por favor, voy a ir a tomar un vasito de agua. Les propongo una pausa de unos 2 o 3 minutos para un pequeño refrigerio y continuamos. Ya estamos más o menos en la mitad del avance, ¿ya? Y vamos a tener una participación también mediante un juego que creo que conocen ustedes en el campo. ¿Está bien? De todas maneras, si hay alguna pregunta sobre esto, vamos a retomar, ¿ya? Muy bien, retornamos entonces entre 2 y 3 minutos, jóvenes, ¿ya? Si se corta, nos volvemos a conectar, ¿ya? Nos volvemos a conectar con el mismo link. Entrado, ingeniero. Muy bien.